La horrible caída de Isabel Dueñas, chicos. Vamos a darle. Hay una regla que nadie te explica hasta que ya es tarde. Puedes mentir 1000 veces y no pasa absolutamente nada, pero el día que decidís decir la verdad, esa única vez puede ser justo la que nadie te crea. Hoy nos vamos a meter en el caso de una mujer que construyó 3 años enteros de contenido a base de fantasmas, posesiones demoníacas y hasta una muerte falsa, y que ahora mismo, mientras yo grabo esto, está asegurando frente a cámara que alguien la quiere hacer desaparecer de verdad. El problema es cósmico, absolutamente nadie le cree. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy no tiene una respuesta cómoda, ni linda, ni con moraleja. Al final, ¿qué pasa si esta vez no está mintiendo? Antes de que esto se convirtiera en el quilombo que es hoy, había una chica de Monterrey, Nuevo León, que se llamaba Isabel Dueñas. Nació en 1996 y en algún momento de su adolescencia empezó a mostrar su pelo en internet. Un pelo rojo, ondulado, larguísimo, que según ella era completamente natural, de nacimiento, sin tinte. El problema de esto es que cuando comienzas a basar tu contenido en un aspecto físico, ya sea en el caso de ella, como el cabello, al final se cree o se piensa en algún punto que no tienes algo más que ofrecer si todo tu contenido va en base a un aspecto físico. De por medio. Esa fue la primera mentira y fue tan chiquita que casi nadie la registró como mentira. Era apenas un filtro de cámara que ella misma terminó admitiendo que usaba para que la piel se viera más pálida y el pelo más intenso de lo que en verdad era. El personaje... No, ¿y cuál es el punto de esto de intentar verse más blanco? Hay gente que abusa de los filtros, eso es verdad. Pero es un filtro a final de cuentas, hombre. Y no tienes que mentir, simplemente ser transparente desde un inicio y te ahorras un montón de problemas. De Bella Dueñas nació justo ahí, en esa mezcla entre su nombre real y el apodo cariñoso que le ponía a la familia por su mamá, que se llama Isabela. Con el tiempo, viejos videos y fotos de secundaria salieron a la luz mostrando que el pelo no siempre había sido rojo y ella tuvo que aparecer en cámara para aceptarlo. Sí, se lo pintaba. ¡Qué sorpresa! Creo que es obvio. Sí, había mentido sobre eso durante meses. Fue una mentira menor del tipo que cualquier creador de belleza suelta todos los días para vender una rutina o un producto. El tema es que esa primera mentira funcionó de una manera que ella jamás imaginó. Generó conversación, generó indignación, generó seguidores nuevos por curiosidad y le enseñó a esta chica algo que después se le iba a ir completamente de las manos. Que mentir un poquito, bien dosificado, con el tono correcto, hacía crecer el canal muchísimo más rápido que cualquier contenido honesto sobre cuidado capilar. Hoy, entre todas sus plataformas, Ok, creo que si su contenido hubiera seguido acerca del cuidado de su pelo, sin andar mintiendo acerca de su color o toda esa vaina, hubiera sido algo sustentable en el transcurso del tiempo. El problema es cuando empiezas a mentir con que este es mi pelo natural, que esto, que lo otro, y en algún punto la gente se va a dar cuenta. Suma una cantidad realmente deforme de seguidores, más de 20 millones en una sola red, otros 13 millones en otra y varios millones más repartidos en el resto de sus perfiles. El primer quilombo grande no tuvo absolutamente nada que ver con fantasmas. Isabel hizo una transmisión en la que contó entre lágrimas que la influencer que más admiraba en todo internet la había rechazado de una manera cruel. Le había mandado mensajes de apoyo que después borró sin ninguna explicación y eso, según ella, la había dejado devastada. Bueno, está bien ser fan o sentir cierta admiración por una persona, pero decir que vas a quedar devastado porque esta persona no te conteste de la misma forma que tú esperabas o te ignore, simplemente sigue con tu vida, hombre, ¿qué más da? Estoy diciendo que soy tu fan, repitió varias veces en ese video, insistiendo en que llevaba años idolatrando a esta persona sin perderse ni uno solo de sus contenidos. No dio el nombre completo, pero sí soltó pistas suficientes para que la comunidad hiciera su trabajo, que vivía en Monterrey, que tenía una
cantidad de seguidores parecida a la suya. Con esas migajas, Internet hizo exactamente lo que siempre hace: empezar a acusar a la persona equivocada. Una TikToker de Guadalajara, que ni siquiera vivía en el norte del país, tuvo que salir a todo en medio de una funa que no le correspondía, mientras se disculpaba públicamente por algo que ni siquiera había hecho. Recién después, con más pistas cruzadas por los usuarios más obsesivos, apareció el nombre real. Bueno, esto es lo que pasa con muchos influencers cuando intentan funar a alguien sin decir el nombre. Comienzan a soltar pistas que Julanita o Julanito esto. Prácticamente solo les falta etiquetar el perfil de la persona. Pero esto lo hacen con el fin de que si sale mal, al final decir, no, yo no me refería a ella, era alguien más, para lavarse las manos. Detrás de toda la historia, otra influencer conocida como Chingo Amiga, a quien Isabel efectivamente seguía con devoción en sus redes y a la que, según el rastreo de la comunidad, dejó de seguir justo en esas fechas exactas. Ninguna de las dos partes confirmó jamás la versión completa del conflicto, pero el patrón ya había quedado establecido con total claridad: usar la ambigüedad como arma, soltar información a medias para que la audiencia hiciera el trabajo sucio de señalar a otra persona y quedarse ella siempre parada en el lugar cómodo de la víctima. Ese mecanismo, contado sin culpa ni consecuencia real, para ella es la plantilla exacta que después iban a usar en una. Por cierto, chicos, esta es una reacción al canal de Data Suculenta de Juanito C. Diciembre de 2023 es el mes exacto en que el canal de Isabel deja de tratarse de pelo y empieza a tratarse de demonios. En sus transmisiones en vivo empiezan a pasar cosas: unos ojos debajo de la cama en un cuarto de hotel que la dejan, según ella, completamente paralizada, un gato que se asusta sin motivo aparente. Y aquí lo más cutre es, ¿qué es lo que hace cuando comienzas a perder suscriptores o simplemente a ya no tener las mismas vistas? La vieja y confiable. Recurren a lo siniestro y de una forma tan cutre que cualquiera se da cuenta que es algo falso. A cámara, pasos que se escuchan en la casa cuando se supone que está sola, una figura borrosa detrás de ella que sus seguidores juran haber visto con sus propios ojos. La cuenta empieza a publicar contenido bajo etiquetas como Bella Dueñas Paranormal, con clips de pocos segundos donde algo se mueve, algo cae, algo la toca sin que se vea la mano. Bueno, esto fue que se dio cuenta que ya lo de su pelo como que ya no estaba dando tanto porque ya la habían descubierto y comenzó a crear otro tipo de contenido alterno en su canal. Yo creo o pienso que tal vez si hubiera dicho, gente, miren, discúlpenme, pero hice esto con tal de tener un poco más de audiencia, seguidores, creo que la gente hubiera comprendido, en vez de ponerse a hacer videos de este tipo, de que la verdad de que... Y durante un par de semanas la estrategia funciona de una manera espectacular: los números suben, las visitas se multiplican, la conversación entera de esa esquina de internet está centrada en ella. El problema es que las pruebas del montaje eran tan evidentes como ridículas para cualquiera que se tomara 2 minutos en mirar bien. En uno de los videos donde una muñeca... Exacto, o sea, yo puedo comenzar a ver un video de este tipo de, o cómo hay gente que se va a filmar a los cementerios para crear algún tipo de reacción en la gente y bueno, está bien, digamos, ya si fuera como la experiencia, me voy a quedar a un hospital abandonado y grabar tal cual, no intentar darle algo de misterio por la vista y todo eso, creo que sería un poco más creíble. Cae sola desde un estante. La gente detallista de internet descubrió, haciéndose un cuadro por cuadro, un hilo perfectamente visible atado justo arriba del objeto. En otro clip donde ella... Y la gente en internet tiene eso, que con una pista, lo que sea, son como detectives. Lo que sea, le siguen el hilo hasta que llegan a la base de todo.
recibe un collar protector supuestamente entregado por un fan preocupado esa misma semana, apareció un video anterior de años atrás donde ya se la veía usando exactamente el mismo collar puesto. No era sutil, no era ambiguo, era el tipo de evidencia que cualquier persona con 2 dedos de frente podía encontrar en 5 minutos de scroll por su propio perfil. Y sin embargo, durante ese diciembre particular hubo miles de comentarios genuinamente asustados, gente pidiendo que alguien fuera físicamente a ayudarla, gente rezando por ella en tiempo real mientras el video seguía reproduciéndose. La brecha entre lo obvio del montaje y lo real del miedo que generaba en una parte de su público es el primer indicio serio de algo que se iba a repetir después con consecuencias muchísimo más graves. Cuando el público se divide entre los que ven el hilo atado a la muñeca y los que solo ven el... Bueno, creo que al final ella solo está dando algún tipo de entretenimiento. No creo que lo hiciera desde el aspecto diciendo, chicos, todo esto es real. No creo, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Miedo genuino de la otra mitad de los comentarios, esa grieta se puede explotar de forma prácticamente indefinida. Enero de 2024 escala la historia todavía más, y ahí es donde el asunto empieza a rozar lo verdaderamente turbio. Isabel ahora cuenta que todo empezó en una playa donde una mujer desconocida se le acercó, le tocó la cabeza y le metió una entidad dentro del cuerpo. Un supuesto exorcista y un medium de internet salen a confirmar públicamente que está en peligro real de perder el alma si no recupera. Y me pregunto a esta gente que sale a darle cierta credibilidad a este tipo de videos, ¿en verdad les están pagando o lo hacen porque ellos creen de verdad que eso está pasando? ¿Qué opinan? Bueno, Era un collar sagrado que, casualmente, se le había perdido en algún punto del relato. En los videos empieza a aparecer de fondo una voz masculina, la de su propio hermano, al que apodan Peter, narrando en primera persona lo que supuestamente ve pasar dentro de la casa. La entidad empieza a hablar directamente a cámara. llegamos a un punto, o se llega a un punto, cuando de la nada comienzas a crecer en esto de YouTube y comienzas a alcanzar cierto tipo de atención en el público, números, métricas, piensas que siempre vas a tener esa misma relevancia. Y la verdad es que no. Y muchas personas no logran comprender eso. Y es cuando comienzan a crear cualquier tipo de contenido con tal de mantenerse relevante. Se pone un nombre propio, Belce, y asegura con total tranquilidad que va a acabar con la cuenta entera de Bella Dueñas. Es cuestión de tiempo. Voy a desaparecer esta cuenta. Repite la voz una y otra vez en el teléfono antes de que sea tarde. Es en este tramo específico. Ok. Se le mete un demonio y en vez de robarle el alma, que es lo que normalmente haría, o no sé, o hacer maldades, de vivir a alguien, el demonio lo único que quiere es eliminar la cuenta de es el demonio de YouTube. Donde aparece el primer dato duro que desarma buena parte de la actuación completa. La fecha de una transmisión clave, el 4 de diciembre de 2023, resulta ser casi 10 días anterior a la publicación del hotel donde, según ella, todo había comenzado, lo cual significa que la cronología que contaba frente a cámara no coincidía con la cronología real de sus propias publicaciones anteriores. A esto se suma un detalle que termina de inclinar la balanza para la mayoría de la audiencia con algo de sentido crítico. En varios de los clips endemoniados, la etiqueta usada en la publicación es directamente una etiqueta de comedia, la misma que cualquier creador de contenido de humor usa para que la plataforma entienda que se trata de ficción. No lo dijo con la boca, pero lo dijo con la etiqueta, y ese detalle... Bueno, creo que hay cierto tipo de humor que se sobreentiende. Tú lo miras y dices, no, este es humor. Y luego está otro contenido que el contexto de por sí
no especifica eso. Y una etiqueta, pienso yo, es como para lavarse las manos más adelante y decir, no, pero este era un humor, ahí estaba la etiqueta. Entonces, siento que es por eso que lo hacen. Quedó ahí, público, disponible para cualquiera que quisiera mirar, y aun con toda esa evidencia acumulada, la cuenta seguía creciendo sin frenar, pasando de unos pocos millones a más de 16 millones de seguidores en cuestión de semanas. Marzo de 2024 es el punto exacto donde el personaje deja de ser ridículo y se vuelve directamente cruel. Isabel sube un video anunciando en tono solemne que había perdido la vida, que había muerto en 2023 y que ese mensaje era su despedida final. El video generó exactamente lo que cualquiera podría anticipar en la parte más ingenua de su audiencia: cadenas de oración reales, comentarios pidiendo a Dios que la resucite. Bueno, esto de jugar con la vida de uno, o decir que lo intentaron desvivir o, o que uno perdió la vida y eso, creo que ya sabemos lo que pasa, la gente no se lo toma muy bien. Ya podemos ver el caso de Yao Cabrera. Creo que en la carrera de Yao Cabrera tuvo un antes y un después cuando fingió la puñalada que le dieron en la calle. A partir de ahí, creo que la carrera de él comenzó en picada. Es lo mismo en este caso, cuando empiezas a decir de que te vas a desvivir o qué sé yo, como, es algo como por llamar la atención. No hay necesidad de ese tipo de cosas. Convencida de que estaban despidiendo a una persona que ya no estaba en este mundo. Vas a estar bien, princesa, cree en Dios y habla con él, escribía la gente, mezclando fe genuina con un dolor que para ellos era completamente real. Y lo que vuelve todo esto todavía más turbio es que mientras esas cadenas de oración circulaban por miles, ella seguía subiendo contenido nuevo bajo el mismo personaje, como si la muerte fuera apenas un capítulo más dentro de una temporada larga. Fue exactamente en este momento cuando una parte considerable de su comunidad original, esa que la seguía por maquillaje y por cuidado del cabello, decidió que ya no había vuelta atrás posible, que usar la muerte como gancho de contenido era la línea que no se cruza. Exacto. Creo que no puedes usar ese tipo de clickbait, porque eso al final es un clickbait. Eso es de causar el morbo en las personas. Pero hay otra forma más inteligente de hacerlo y no recurrir a este tipo de cosas, porque estás jugando con tu público, estás haciendo equilibrio en una línea muy delgada entre lo que está bien y lo que está mal. Ni siquiera con la excusa cómoda de la comedia. La cuenta perdió seguidores en cantidades visibles por primera vez desde que había arrancado el arco paranormal completo, y las etiquetas de humor que antes la protegían dejaron de servir como excusa frente a un público que ya se sentía estafado en un nivel muchísimo más profundo que el de un simple filtro de cámara. Un mes después, en abril de 2024, pasa algo que no encaja del todo con el patrón que veníamos viendo hasta acá. Isabel graba un video donde, por primera vez en todo el arco, baja completamente el personaje y habla en primera persona sobre lo que asegura que fue real durante todo este tiempo. Cuenta que, en efecto, ella misma se dio cuenta de que su comportamiento había estado mal, que perdió el control después de acumular años enteros de comentarios crueles sobre su físico. Comentarios que, según ella, Bueno, si vas a subir o si vas a estar en esto de YouTube, se presta tanto para buenos o malos comentarios, porque hay gente que se conecta solo para ver a quién va a insultar. Ya van, no sé, tienen nada que hacer y solo lo malo. Bueno, y yo creo que como creador de contenido no tienes que ponerle atención a este tipo de comentarios, porque si le prestas mucha atención, esto con el tiempo te comienza a hacer algo en tu psique y te termina jodiendo.
empezaron siendo comunes y con el tiempo se volvieron cada vez más personales, cada vez más específicos, como si la conocieran de verdad. Cuenta un episodio concreto y particularmente perturbador. En un centro comercial, mientras se tomaba una foto con otra chica, una desconocida se le acercó y le dijo una frase extraña sobre no cortarle el pelo, y horas después, al llegar a su casa, descubrió que un mechón entero había sido cortado sin que ella se diera cuenta en el momento. A partir de ahí, según su relato, empezaron a filtrarle el número de teléfono, a mandarle mensajes con contenido explícitamente amenazante. Bueno, también ahí, no sé, aquel nivel de enfermedad tenés que estar o llegar para comenzar a amenazar a alguien de internet solo por el hecho de subir videos o hacer cierto tipo de contenido, ya sea de humor, ya sea contenido haciéndose el poseído, qué sé yo. Al final del día, no le está haciendo daño a nadie con eso. No es para que tú vengas o comiences a ofenderte o a sentirte mal o mucho más aún recurrir a las amenazas. Eso no está bien. Y fotografías que ella describe como perturbadoras, y a perseguirla en persona cuando salía a hacer trámites tan cotidianos como comprar un café. Dice que empezó a comprar pelucas para poder salir a la calle sin exponer su pelo real, que buscó ayuda profesional especializada y que durante meses ni siquiera se sentía ella misma frente a cámara, que trataba de esconder su cuerpo y su cabello por miedo a que alguien intentara algo peor. Es la primera vez en todo el arco donde la historia deja de sonar a guión actuado y empieza a sonar directamente a testimonio, con detalles específicos, verificables en su momento por su entorno cercano y sin ningún rastro del tono teatral que dominaba los videos anteriores. La cuestión con esto está que cuando tú comienzas a subir contenido que te va a dejar muy mal parada ante tu público, y luego vienes y publicas que te están acosando, que te están siguiendo, etcétera, la gente ya no te va a tomar en serio, porque van a creer que es otra jugareta la que estás haciendo. El problema, el que se va a volver completamente decisivo 2 años después, es que este momento de honestidad quedó sepultado bajo todo lo que había construido antes. Para el público masivo, esto fue simplemente otro video más de Bella Dueñas, indistinguible del resto de la actuación que venía repitiendo desde diciembre. Mayo de 2026, 2 años después de esa confesión, la historia da un giro que absolutamente nadie esperaba. Isabel sube un video grabado con la voz completamente quebrada, diciendo que teme por su vida y por la de sus seres queridos, que confió demasiado en alguien y que ahora vive con una sensación de miedo que no se le va nunca, ni de día ni de noche. Cuenta que vive en Nuevo León, que por seguridad no puede dar demasiados detalles todavía y que ya dejó guardado testimonio grabado que se subirá automáticamente a todas sus redes. Yo pienso de que cuando estás pasando por un problema así, lo más que puedes hacer es desconectarte un momento de todo esto de las redes sociales, darte un tiempo, hacer una retroinspección sobre ti misma, sobre lo que estás haciendo, ver qué está bien, qué está mal, qué puedes cambiar y volver a oxigenar tu cerebro, por así decirlo. Lo peor que puedes hacer es seguir subiendo contenido, porque si algo te tiene alterado o alterada, vas a poder equivocarte y terminar haciendo algo que mucho más allá de ayudarte te va a hacer ver mal. Si le llega a pasar algo. Dice que sus amigos, otros creadores e influencers ya saben exactamente qué hacer si eso sucede. En los días siguientes sube fragmentos de sí misma llorando, temblando, respirando de forma agitada frente a cámara, diciendo frases como: si no lo hacen por mí, háganlo por las que ya no están. Bueno, no sé ustedes, pero al menos yo
personal, si me siento mal, creo que lo último que voy a hacer es subir un video llorando a las redes sociales para que todo el mundo te vea. No lo sé, siento que eso es algo de que, algo muy propio, muy íntimo de la persona. Dando que alguien tiene acceso a su ubicación en tiempo real, que sabe exactamente cuándo sale de su casa y cuándo vuelve. Si no lo hacen por mí, háganlo por las que ya no están. Cada vez me doy cuenta de cosas peores, como hoy. Por eso no puedo contarles muchas cosas. Por eso decidí contarles a ustedes. Mis amigas me decían, cuando cuentes esto, la gente va a empatizar contigo, en serio. Si me desaparecen o me hacen algo, por favor, no dejen que sea un número más. Temo por mí y por mis seres queridos. Desafortunadamente, confié demasiado. Bueno, pero ¿qué tuviste que haber hecho para que alguien quiera accionar de esa forma en contra de ti? Yo siento que el contenido que hace o que hacía esta chica no era para que la gente tomara ese tipo de acciones. Muchas veces se pasan. Y ahora tengo esta sensación de miedo. Y entonces aparece el dato que más leña le echa al fuego del escepticismo generalizado. Isabel asegura frente a cámara que denunció formalmente ante las autoridades de Nuevo León desde el año anterior, que quiere que quede un registro público de todo lo que está viviendo y que hay un proceso legal activo en este momento contra la persona que la está amenazando. Denuncié ante las autoridades de Nuevo León desde el año pasado. Sí denuncié. Pero claramente esto tiene más tiempo de lo que ustedes pensaban. Ojalá que esto fuera un juego, que no estuviera viviendo esto de verdad. Ojalá fuera mentira, ojalá fuera una pesadilla, ojalá fuera contenido como aquella vez. Pero la propia Fiscalía del Estado sale con un comunicado público asegurando que hasta la fecha no existe ningún documento formal presentado por ella ante esa institución. Es su palabra contra la de un organismo oficial y eso ya de por sí es una grieta enorme en cualquier relato. Poco después, una abogada que se dedica a analizar casos virales en internet muestra en un video propio que efectivamente no hay rastro de ninguna denuncia interpuesta, lo cual empuja el escepticismo todavía más lejos. Isabel responde públicamente pidiendo que le pasen el nombre de esa abogada para comentarlo con las personas correspondientes, como si fuera literalmente la primera vez que escucha hablar del tema. El detalle que termina de complicar su versión frente a cualquier persona que preste atención es puramente cronológico. En una publicación anterior a esa respuesta pública, ella ya había comentado directamente sobre esa misma abogada, lo cual significa que no era de ninguna manera la primera vez que se enteraba del asunto, contradiciendo por completo la sorpresa que actuó apenas un par de días después. En total, entre mayo y junio de 2026, sube al menos 6 videos distintos a... Y eso pasa cuando no te tomas tu tiempo a solas, reconsiderar lo que estás haciendo y en vez de aceptar ciertas situaciones, la terminas cagando más, porque eso es seguirla cagando. Y la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Hablando exactamente del mismo peligro, lo cual para buena parte de la audiencia empieza a leerse cada vez menos como una persona genuinamente en crisis y cada vez más como una estrategia de contenido sostenida y calculada en el tiempo. Pero hay una capa más, la que aparece recién en junio de 2026 y que complica todavía más cualquier conclusión fácil o cómoda. Empiezan a circular relatos, esta vez de terceros y no solo de ella misma, sobre incidentes concretos de acoso físico, personas que se hacían pasar por seguidoras para pedirle fotos y que terminaban tirándole del pelo o directamente cortando. Bueno, cosa que ya no sabremos si es verdad o eran conocidos o amigos de ella que hacían este tipo de cosas como para decir, sí, en verdad la estamos acosando. Porque fácilmente yo puedo ir por la calle y decirle a un amigo, mira, hace esto para que quede en cámara, te voy a tapar la cara y voy a decir que me están acosando. Entre tanta vaina que ha dicho, ya no sabe qué es verdad y qué es mentira.
en plena calle, al punto de que tuvo que empezar a contratar seguridad privada solamente para poder salir de su casa sin miedo. Se empieza a analizar también su lenguaje corporal comparando los videos más recientes con los más viejos, y ahí aparece una distinción que no es menor para nada. En los clips antiguos del arco paranormal, la actuación es evidente, sobrecargada, casi cómica si la mirás con distancia. En los videos recientes de 2026, en cambio, hay algo completamente distinto, una tensión que no se ve forzada, una tristeza que no encaja con el patrón anterior de actuación calculada para conseguir vistas. No hay forma de comprobar del todo cuál de las dos versiones es la real, y ese es exactamente el punto central de todo este caso. Llegamos a un terreno donde ya no importa reunir más pruebas, porque la pregunta dejó de ser ¿qué fue lo que pasó? Para convertirse en algo mucho más incómodo, ¿puede alguien reconstruir su credibilidad después de haberla gastado por completo justo en el momento en que más la necesita? La comparación que más se repite en los análisis de este último mes es la del cuento clásico del pastor que gritaba "lobo" tantas veces que, cuando el lobo apareció de verdad... Es lo que le estaba diciendo al inicio de un video. Cuando has dicho demasiadas cosas o hecho, cuando ya viene una situación verdadera, difícilmente se te va a creer por lo que has hecho anteriormente, por los antecedentes que tiene. Nadie salió a ayudarlo. Isabel Dueñas construyó su carrera entera exactamente sobre esa estructura, ladrillo por ladrillo, año tras año, y ahora está atrapada dentro de ella sin poder decidir si el Cuando construyes una narrativa a base de una mentira, vas a hacer lo que sea para seguirte manteniendo en esa narrativa, y vas a crear otras mentiras que poco a poco se va a volver una torre, pero en algún momento una de esas torres, una pieza de esa torre, perdón, va a caer, y por ende toda la torre se va a venir abajo. Lo mejor que puedes hacer es ser sincero y honesto con tu público. Bueno, chicos, espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like. Chau, chau, chau.